¿Cómo reaccionarías al enterarte que tu ídolo es un abusador, violín, pederasta, racista, clasista, un tiburón emprendedor que te dice ser rico sin saber ni siquiera la diferencia entre micro y macroeconomía, pero que te la terminas tragando porque con unas cuantas frases sueltas de libros de autoayuda financiera te convence a pesar de que nunca ponga en práctica dichos conceptos ni sea visible su éxito financiero? No, pero esa es una falacia ad hominem. A pesar que hay divulgadores de contenido que hablan sobre medicina sin necesariamente ser médicos que estudiaron rigurosamente durante años, además de hacer varias praxis, llegando a tener un conocimiento integral sobre el funcionamiento del cuerpo humano para hacer lo que hacen con el manejo de la salud de una vida ajena. Pero bueno, creo que ya nos salimos del tema y bueno, sigamos con lo de los ídolos. Y es que estos han sido una figura paternal o maternal ausente, un explotador laboral, un adúltero, etcétera, etcétera y etcétera. Podríamos pasárnoslo todo el día hablando sobre términos de ética y moral que describen dichas circunstancias. Entonces bien, ¿se puede separar al artista de su obra? Antes que nada quiero aclarar que no estoy a favor de ningún tipo de violencia y que abordaré el tema desde la perspectiva sociológica y no más aún así ética, porque esto corresponde a las instancias judiciales y yo no soy ningún abogado, así que vamos por partes. Pues bien, la obra de arte se vale por sí misma independientemente del autor debido a su necesidad de modelar el todo y las partes, lo que posibilita su separación de la realidad empírica. Con realidad empírica me refiero a la percepción que tenemos de ella a través de la experiencia, y con la necesidad de modelar el todo y las partes me refiero a las diferentes dinámicas sociales que tienen lugar dentro de las estructuras sociales, es decir, nuestro entorno básicamente. Las obras de arte son imitaciones de la realidad empírica, son un reflejo de lo sociocultural y aportan a esto lo que fuera se le está negando, es decir, que todo lo que va en contra de lo normal o que permanece oculto se plasma en las obras de arte y es mostrado. Así lo liberan de aquello en lo que encierra la experiencia exterior y cosista, en este caso la intervención del autor. La línea de demarcación entre arte y lo empírico no debe borrarse por un proceso de idealización del artista. Aunque esto suceda, la obra de arte tiene una vida sui generis. Detrás de las paredes. Eso era sui generis, la banda, pero sui generis es una expresión latina que significa propio de su género. En el contexto del arte es aquello que rompe moldes o desafía las clasificaciones convencionales. También, para ampliar el marco teórico, podríamos incluir las perspectivas de Roland Barthes, Umberto Eco y Michel Foucault. Por ejemplo, Barthes en La muerte del autor postula que el autor es consecuencia de varios hechos. Yo podría inferir que hay varios factores intersubjetivos que jugaron un papel crucial en los comportamientos tanto de artistas como John Lennon o Bob Marley. No es ningún justificativo a pesar de que tuvieron infancias difíciles, problemas de adicciones que afectan las estructuras de sinapsis neuronal o de que su fama haya entorpecido sus factores comportamentales en cuanto a su ego. Pero infiriendo a Barthes, las obras de arte son un conjunto de signos que son interpretados por el consumidor en un momento dado, y lo mismo pasa con los autores de las obras de arte que las producen en un momento dado. Y esto nos lleva al kit del asunto, la epísteme. La epísteme involucra toda posibilidad de conocimiento en una determinada época o sociedad. Esto también involucra lo que es considerado verdadero o falso en un periodo histórico. Entonces nos cuestionemos, ¿cuál fue la epísteme de Bob Marley al escribir No Woman No Cry? ¿O cuál fue la epísteme de Lennon al escribir Imagine? Las obras de arte son abiertas, son un elemento que nos dan ciertas pautas para entender la cultura en la cual se creó. El autor simplemente es el mediador que nos dispuso estas obras de arte. Les comparto un fragmento de La muerte del autor de Roland Barthes. Balzac en su novela Sarracen, hablando de un hombre castrado disfrazado de mujer, escribe lo siguiente: era la mujer con sus miedos repentinos, sus caprichos irracionales, sus instintivas turbaciones, sus audacias sin causas, sus bravatas y su exquisita delicadeza de sentimientos. ¿Quién está hablando así? El héroe de la novela, interesado en ignorar al castrado que se esconde bajo la mujer, el individuo Balzac, al que la experiencia personal ha provisto de una filosofía sobre la mujer, el autor Balzac, haciendo profesión de ciertas ideas literarias sobre la feminidad, la sabiduría universal, la psicología romántica. Jamás será posible averiguarlo por la sencilla razón de que la escritura es la destrucción de toda voz, de todo origen.
La escritura es ese lugar neutro, compuesto, oblicuo, al que va a parar nuestro sujeto, el blanco y negro, en donde acaba por perderse toda identidad, comenzando por la propia identidad del cuerpo que escribe. Esto fácilmente se extrapola a las obras de arte en general, al ser un conjunto de signos y símbolos, como ya lo dije. Parafraseando a Barthes, el nacimiento del observador se paga con la muerte del autor, y la frase original es: el nacimiento del lector se paga con la muerte del autor. Entonces, ¿por qué ejercer poder informalmente a través del discurso acusatorio o del sensacionalismo? La subjetivación tendría que superponerse a las instancias a las que les corresponde analizar esto. Foucault decía: los jueces de la normalidad están presentes en todas partes. Estamos en la sociedad del maestro juez, del médico juez, del educador juez, del trabajador social juez. En ello se basa el reinado universal de lo normativo, y cada individuo, donde quiera que se encuentre, somete a él su cuerpo, sus gestos, su conducta, sus aptitudes, sus realizaciones. Si quieren ahondar en el tema, pueden leer Teoría Estética de Theodor Adorno o Las Obras Abiertas de Umberto Eco. Si te gustan estos temas, házmelo saber para ahondar en puntos específicos. Chao.